Yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas. ¿A dónde el camino irá? Yo voy cantando viajero a lo largo del sendero. La tarde cayendo está. En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día. Ya no siento el corazón. Y todo el campo un momento se queda mudo y sombrío, meditando. Suena el viento en los álamos del río. La tarde más se oscurece y el camino que serpea y débilmente blanquea se enturbia y desaparece. Mi cantar vuelve a plañir, aguda espina dorada. ¿Quién te pudiera sentir en el corazón clavada? He vuelto a ver los álamos dorados, álamos del camino en la ribera del Duero, entre San Polo y San Saturio, tras las murallas viejas de Soria, Barbacana hacia Aragón en castellana tierra. Estos chopos del río que acompañan con el sonido de sus hojas secas el son del agua cuando el viento sopla, tienen en sus cortezas grabadas iniciales que son nombres de enamorados, cifras que son fechas. Álamos del amor que ayer tuvisteis de ruiseñores vuestras ramas llenas, álamos que seréis mañana liras del viento perfumado en primavera, álamos del amor cerca del agua que corre y pasa y sueña, álamos de las márgenes del Duero, conmigo vais, mi corazón os lleva. Qué maravilla estar en este jardín. Muchas gracias por venir a todos y a todas. La verdad es que es un honor para nosotros estar aquí homenajeando a José Tudela, a Pepe Tudela, en presencia de su hija, de su nieta y de todos vosotros. La verdad es que se ha hablado mucho de José Tudela y probablemente hay mucha gente que lo ha hecho de una manera más prolija que nosotros la vamos a hacer. Pero estudiando un poco cómo era José, cómo era Pepe, nos hemos dado cuenta de que era un intelectual, era un escritor, era un investigador, era un etnógrafo, era un documentalista, pero sobre todo lo que más era Pepe Tudela es un humanista en el mejor sentido de la palabra, en el mejor sentido de la palabra de la persona que el factor humano lo antepone a cualquier otro factor. Y eso es lo que realmente él demostró con su vida y con su obra. Él fue un cargo público, él fue concejal del Ayuntamiento de Soria, él tuvo cargos de importancia en la cultura española, él fue subdirector del Museo de América, él participó con grupos de pensadores de la época, desde los años 20 en adelante, en los revulsivos culturales intelectuales que de pronto aportaban algo de esperanza a una España convulsa que estaba pues bien bajo las garras, vamos a decir, de la dictadura de Primo de Rivera y luego después en las épocas convulsas de la preguerra y la guerra civil española. Amigos de Soria que fueron suyos, como Gaya Nuño, Mariano Granados, Blas Taracena, Gervasio Manrique, Teógenes Ortega, os suenan, estuvieron en este núcleo, eran amigos suyos, estuvieron aquí, en este jardín. Hicieron publicaciones, hicieron tertulias en las que participaban todos.
Tudela era un referente y queremos también destacar al referente que casi nunca se cita, que es a su esposa, Cecilia Herrero. Cecilia Herrero era una persona de la cual luego haremos un pequeño capítulo porque merecía un capítulo especial. Cecilia es una mujer que hizo junto con José ese ambiente de intelectualidad en el que sus hijos se pudieron criar en libertad, en ese ambiente liberal en el que, bueno, realmente se plantaban semillas que más adelante fueron muy difíciles de mantener. Cecilia no solamente tenía su casa, tenía sus hijos, sino que estudió su carrera, tocaba su música, hacía todo lo que a las mujeres se les exige doblemente, antes y ahora también. Ese paisaje que se entreveía en este jardín, ese paisaje que entre Cecilia y Pepe Tudela pudieron hacer visible, es un poco la idea de este espectáculo. Paisaje y humanismo, personas que realmente se pueden considerar válidas para ser solidarias, para ser buenos amigos, para acoger. Igual que los amigos que luego tuvieron en la cultura española, como Valle Inclán, Ortega, Margarita Xirgu, Unamuno, gente que pasó por aquí, por Soria, gracias a ellos. Pensamiento, humanismo, ciencia, investigación. Yo creo que es la manera de titular a Pepe Tudela como un buen hombre y para eso estamos aquí, para homenajearle. Muchas gracias y bienvenidos a esta suerte de homenaje. Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría, al fin, de sus temores, de su destino, de sí mismo. 3 años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo, dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol y dispuso en lo más íntimo valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. Si me matáis, les dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado, no sin cierto desdén. 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado, mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. Tudela trabajó muchos años, como sabemos, en el Museo de América.
Desde esta posición tuvo acceso a documentos imprescindibles a la hora de explicar la realidad de los pueblos precolombinos, por poner un solo ejemplo. Y si citamos a los habitantes de Mesoamérica, estos supuestos ignorantes que también describe Augusto Monterroso en El Eclipse, el relato que acabamos de leer, veremos que antes de la conquista española hubo un hombre que indagó en uno de los trabajos más notorios, que es uno de los trabajos más notorios de Pepe Tudela en su vida de investigación etnográfica. Este trabajo fue la interpretación, la transcripción, el estudio del llamado originalmente Códice Gómez Orozco, que luego pasó a llamarse Códice Tudela, un incunable que en todos los ámbitos científicos sobresalió en justo reconocimiento a este hombre que lo descifró y lo hizo accesible a todo el mundo. El Códice Tudela es una obra de principios del siglo XVI. Resume con texto e ilustraciones, unas ilustraciones bastante sangrantes como la que acabamos de relatar en el relato de Monterroso. Resume la vida de los aztecas amerindios, sus costumbres y tradiciones, el nivel de civilización que tenían los pueblos indígenas previamente a la invasión española. Un documento que aún se sigue considerando, junto a otros códices del grupo maglievikiano, la base del conocimiento etnográfico de todo el territorio americano sometido a la corona española. Una de las lenguas preexistentes allí todavía, que se ha podido conservar por parte de los habitantes originales, es el náhuatl. Es un ejemplo de lucha y un pilar fundamental para la fortaleza cultural e identitaria de estas zonas geográficas, muy vinculadas a la tierra, al pensamiento metafórico, al pensamiento poético y a la vida en comunidad. El castellano conserva muchas de sus voces, como tomate, guacamole, aguacate, chicle, son palabras náhuatl. Hemos querido recordar estas lenguas y hemos traído un poema del poeta poblano Maurilio Sánchez Flores. Está dedicado a un árbol que nos resultará muy familiar, Sagrado Encino. Tlahuahuatzintli, ajasomopan, motemachia intlacatzintli. Sacro encino, tal vez en ti se esperanza el bendito hombre. Ajasoitech botlacayo chantis, yolimotech intletzintli. Porque en tu ser morará, vivirá en ti la lumbre. Mahama y expatipanti miki, Mahama y expatipanti tlami. Aunque 3 veces te mueres, aunque 3 veces te acabas. Sepatipanti miki cuac mitzoteki intlacatzintli. La primera vez mueres cuando corta tu tallo el bendito hombre. Ometipanti miki mitlachalti aompa miklatinzintli. La segunda vez mueres, te hace ver y estar en el infierno. Yepatipanti miki ote colzintli, tlatyemania intlacatzitli. La tercera vez mueres, oh carbón sagrado, dando calor al bendito hombre. Mopante colzintli, mahtatlami incopalzintli, ajasolimoshi anajiskanin, motenewa ilhuicatzintli. En ti, carbón sagrado, se derrita el bendito copal, porque estoy esperando llegar allí, donde se nombra el cielo. El paisaje, el entorno, lo que hablábamos, el árbol, la tierra, el árbol sagrado, nuestro árbol encino, nuestra encina, ese árbol pobre pero muy honesto. Allí donde se nombra el cielo podría ser un horizonte soriano también.
encinares castellanos en laderas y altozanos, serrijones y colinas llenos de oscura maleza, encinas, pardas encinas, humildad y fortaleza. Mientras que llenándoos va el hacha de calvijares, nadie cantaros sabrá, encinares. El roble es la guerra, el roble dice el valor y el coraje, rabia inmoble en su torcido ramaje, y es más rudo que la encina, más nervudo, más altivo y más señor. El alto roble parece que recalca y enmudece su robustez como atleta que erguido afinca en el suelo. El pino es el mar y el cielo y la montaña, el planeta. La palmera es el desierto, el sol y la lejanía, la sed, una fuente fría soñada en el campo yerto. Las hayas son la leyenda. Alguien en las viejas hayas leía una historia horrenda de crímenes y batallas. ¿Quién ha visto sin temblar un hayedo en un pinar? Los chopos son la ribera, liras de la primavera, cerca del agua que fluye, pasa y huye, viva o lenta, que se emboca turbulenta o el remanso se dilata. En su eterno escalofrío copian del agua del río las vivas ondas de plata. De los parques, las olmedas son las buenas arboledas que nos han visto jugar cuando eran nuestros cabellos rubios, y con nieve en ellos nos han de ver meditar. Tiene el manzano el olor de su poma, el eucalipto el aroma de sus hojas, de su flor el naranjo la fragancia, y es del huerto la elegancia, el ciprés oscuro y yerto. ¿Qué tienes tú, negra encina campesina, con tus ramas sin color en el campo sin verdor, con tu tronco ceniciento sin esbeltez ni altiveza, con tu vigor sin tormento y tu humildad que es firmeza? En tu copa ancha y redonda nada brilla, ni tu verde oscura fronda ni tu flor verde amarilla. Nada es lindo ni arrogante en tu porte, ni guerrero, nada fiero que aderece su talante. Brotas derecha o torcida con esa humildad que cede solo a la ley de la vida, que es vivir como se puede. El campo mismo se hizo árbol en ti, parda encina. Ya bajo el sol que calcina, ya contra el hielo invernizo, el bochorno y la borrasca, el agosto y el enero, los copos de la nevasca, los hilos del aguacero. Siempre firme, siempre igual, impasible, casta y buena, oh tú, robusta y serena, eterna encina rural, de los negros encinares de la raya aragonesa y las crestas militares de la tierra pamplonesa. Encinas de Extremadura, de Castilla, que hizo España. Encinas de la llanura del cerro y de la montaña, encinas del alto llano que el joven Duero rodea, y del Tajo que serpea por el suelo toledano. Encinas de junto al mar, en Santander, encinar que pones tu nota arisca como un castellano ceño en Córdoba, la morisca. Y tú, encinar madrileño bajo un Guadarrama frío, tan hermoso, tan sombrío, como tu adustez castellana, corrigiendo la vanidad y el atuendo y la etiquez cortesana. Ya sé, encinas campesinas que os pintaron con lebreles elegantes y corceles los más egregios pinceles y os cantaron los poetas augustales, que os asordan escopetas de cazadores reales, mas sois el campo y el lar y la sombra tutelar de los buenos aldeanos que visten parda estameña y que cortan vuestra leña con sus manos.
Sabemos, Inés, que a ti este poema de Antonio Machado te gusta mucho, como en general te gusta mucho Antonio Machado, todo lo que escribió. Y bueno, Inés es una de las pocas personas aquí presentes, probablemente la única, que tuvo contacto directo con Antonio. Realmente ella siempre cuenta su encuentro cuando se le hizo el homenaje a Antonio años después de dejar Soria. Y ella era una niña y disfrutó de cómo él, con su mano, digamos, inocente, la despeinó y le descolocó todo el tocado que tenía pensado después de tanto preparativo para recibir al poeta. Bueno, Inés, que realmente tiene esas experiencias que nadie, ninguna otra persona puede tener, Inés es una digna hija de Cecilia Herrero. Cecilia Herrero la mencionábamos antes como el 50% en tándem que con José Tudela construyó esta familia y puso los cimientos para que todo pudiera ser posible, ¿no? Cecilia Herrero ahora, claro, parece todo muy normal, pero una persona nacida a finales del siglo XIX, que consiguió su sitio en la sociedad a base de empeño. Se diplomó en magisterio, pero luego fue a una universidad central de Madrid y fue una de las 5 primeras mujeres que en España estudiaron carrera universitaria. Por supuesto, la primera de Soria, ¿no? Se licenció en lenguas clásicas y semíticas con la máxima calificación. Luego estuvo dando clases en institutos, en Madrid, en Albacete, hasta que consiguió un destino más cómodo y pudo estar en el Tribunal de los Exámenes Libres del Instituto Cervantes de Madrid con compañeros ilustres, porque muchas veces compartía tribunal pues con María Zambrano o con el mismo Antonio Machado a la hora de calificar. Estaba muy bien relacionada porque realmente plantaban y cultivaban amistades los Tudela Herrero. Sus maestros fueron ilustres, sus amistades también. Dio clases en Madrid. Y al final, cuando llegó la Guerra Civil, pues, como contaba María Inés hace poco cuando comentábamos sobre el tema, cada X tiempo llegaba el motorista para suspenderla de empleo y sueldo en el trabajo que estaba realizando. En cualquier caso, consiguió un destino que fue un milagro, que fue dar bachillerato de español en el Liceo Francés de Madrid, y allí estuvo hasta que se jubiló y pudo hacer una carrera profesional a pesar de todos los boicots que el régimen franquista le hizo. Cecilia Herrero. Aquí en Soria, sus amigos, los amigos de su marido, los amigos de Pepe y de Cecilia, están
quizá resumidos por Juan Antonio Gaya Nuño en un capítulo de su libro El Santero de San Saturio, que se refiere a los poetas sorianos. Nos hemos permitido trufar un poquito a Gaya Nuño con alguna que otra estrofa que él no tiene incluido, entonces nos hemos permitido esa licencia. De 1907 a 1912, don Antonio Machado profesaba sus cursos de lengua francesa en el Instituto de Soria. He oído hablar de él a quienes le vieron discurriendo por la ciudad o en el vagón de tercera de sus viajes. Yo, para todo viaje, siempre sobre la madera de mi vagón de tercera, voy ligero de equipaje. ¿Qué es en Soria el Espino? Me han preguntado muchos a quienes escapaba este triste epílogo del poeta en Soria. Y cuando les aclaraba no ser sino el cementerio, me miraban con respeto, como si los sorianos poseyéramos toda la clave secreta de la poesía de Antonio Machado. Y creo que en efecto la poseemos. Con los primeros lirios y las primeras rosas de las huertas, en una tarde azul, sube al espino, al alto espino donde está su tierra. Constituyen en esta los ríos, cerrillos y sierras que iba descubriendo Machado a los españoles, con una especie de lírica sosegada, humana y cordial, con una templada benevolencia por todo lo vivo y lo inerte que iba descubriendo su vista enamorada. Primavera soriana, primavera humilde como el sueño de un bendito, de un pobre caminante que durmiera de cansancio en un páramo infinito. Los sorianos sabían del verano y del invierno, pero no supieron de la primavera silenciosa y humilde hasta que no llegó nuestro don Antonio Machado. Nadie había cantado al Urbión, a la Sierra Cebollera y al Moncayo. Nadie había contado con el indígena, el a un tiempo callado y retórico indígena que paga las contribuciones. No veían el maravilloso paisaje, la tremenda geología soriana, y he aquí que aparece un joven profesor sevillano con entusiasmo no modelado por ningún prejuicio local y con ojos abiertos a los tonos grises y otoñales de la tierra mía. Baja por el collado sin detenerse en los casinos, rebasa San Pedro, atraviesa el puente, se adentra por la ribera de Chopos y sube a las sierras. Por donde traza el Duero su curva de ballesta en torno a Soria. Oscuros encinares, ariscos pedregales, calvas sierras, caminos blancos y álamos del río, tardes de Soria, mística y guerrera. Luego, en 1920, vino no de Sevilla, sino de su polo opuesto de Santander, Gerardo Diego, y también de catedrático de instituto. No es casualidad, porque en aquellos tiempos los institutos no habían sido despojados de su prestigio. Cumplían altas misiones educadoras y reclutaban, para su efecto, a magníficos individuos. Gerardo Diego era uno de ellos. Río Duero, nadie a acompañarte baja. Nadie se detiene a oír tu eterna estrofa de agua. Gerardo Diego, entonces muy galán, pincho, espigado y airoso, tenía una novia de hermosísimos ojos verdes, que como la Leonor de Machado no tuvo poca culpa de este buen capítulo de poesía castellana. Y Gerardo Diego ha sido fiel a la ciudad, salió de ella en 1923, pero ha vuelto muchas veces. Pero algo, Urbión, no duerme en tu nevero, que entre pañales de tu virgen nieve sin cesar nace y llora el niño Duero. Del tiempo de Gerardo Diego hay ya generación de poetas sorianos. Mariano Granados, Bernabé Herreros, Virgilio Soria. Soria de nuestros padres, Soria de nuestros hijos. En fin,
nuestra Sorilla, buena, pura y sencilla, colgada junto al cielo, allá en la alta Castilla. Porque la ciudad y los campos de Soria tienen probado imán para la poesía. No poseemos industria, feneció nuestra rica ganadería, no queda sino mísera actividad agrícola. Tales son nuestras pequeñas riquezas. Pero nos queda, como a todos los países pobres, una delicadeza de color sin estridencias, de tonos medios, grises y plateados, de suaves contrastes, de dureza y delicadeza, que con una tremenda fuerza persuasiva enamora a los poetas, y ellos se cuidan de nuestra celebridad. Por ello somos un pueblo de opulenta riqueza, aunque las colinas estén desnudas y las tierras solo produzcan centeno. Para la poesía, ni son pobres, ni están desnudas. El gran Juan Antonio Gallanuño. Y la verdad es que hablando de poetas sorianos como Mariano Granados, Bernabé Herreros, Vigilio Soria, no podemos sino mencionar las andanzas de Pepe Tudela con sus amigos sorianos, con sus tertulias, la tertulia de los cráneos, ¿no? Que ya el nombre en sí mismo tiene mucha gracia. Ahí se juntaban personas que no solamente eran escritores, también tenían otros cometidos, otras profesiones. Estaba Blas Taracena, estaba Gervasio Manrique, Mariano del Olmo, Clemente Sáenz, el propio Virgilio Soria, Tudela. Y se juntaban en el casino o se juntaban a hablar camino de Numancia o camino del Pico Frentes. Iban comentando relajadamente, amigos, divertidos. En el año 1965 se publicó en una tirada cortísima un libro que se llamaba Retratos y semblanzas de una tertulia soriana. Virgilio Soria le dejó a Pepe Tudela como albacea de todos los poemas que escribió dedicados a todos los personajes que por esa tertulia pasaban. Y el último de todos, de esa serie de poemas, era el suyo propio, a modo de epitafio, el epitafio de Virgilio Soria. ¿Cómo se puede escribir a 8 días de la muerte una poesía con este desenfado? Eso es un poco la forma que tenía esta tertulia. Virgilio Soria. Nunca he matado una mosca, nunca he faltado a un amigo y pongo a Dios por testigo que a nadie le hice la rosca. De lo que siempre se dijo que un varón debe de hacer está bien puesto en mi haber, un libro, un árbol y un hijo. Y si de forma sencilla llevé a cabo fin tan alto, creo poder dar el salto y marcharme a la otra orilla. Virgilio Soria, otro grande de Soria. Bueno, Inés algún día, si le apetece y quiere, nos contará algo de sus andanzas, de cuando estaba con su padre recorriendo la provincia y recogiendo datos para los trabajos etnográficos de su padre, ¿no? Realmente es increíble. Ellos iban con el 600 recorriendo todas las carreteruejas que había por la provincia de Soria y asaltando prácticamente a los habitantes de allí, a los que llevaban un traje típico, a los que estaban haciendo una danza. Una labor que nunca podremos pagársela. Hay un artículo de Pepe Tudela que se titula El carácter soriano, un estudio bastante grande del cual hemos extractado algunos trozos. Se publicó en la revista Numancia en 1922, fue premiado y queremos leer algunos trocitos. Carácter soriano. Al estar rodeada de montañas, la provincia de Soria por casi todos sus lados ha dificultado siempre sus comunicaciones y por la misma razón han estorbado las invasiones de otros pueblos y los contactos con los pueblos vecinos. Este aislamiento ha tenido que fomentar su espíritu independiente y a la vez ha contribuido también a la conservación de la raza autóctona. El clima, con sus bruscos cambios y sus temperaturas extremas, hacen al habitante de esta meseta duro y resistente, capaz de resistir hielos glaciales y tórridas temperaturas.
Esta resistencia le proporciona unas magníficas condiciones de adaptabilidad y aclimatación a cualquier clima, hecho demostrado en las emigraciones. El largo invierno que enfría los cuerpos enfría también las almas. Por eso el soriano se caracteriza por su escasa capacidad para el entusiasmo, para la exaltación y para la violencia. Por eso han sido raras en la provincia de Castilla la Vieja las revoluciones y los levantamientos. Por eso escasean las riñas y los crímenes pasionales. Si algunos hay, son crímenes fríos, pensados, calculados, ejecutados con ensañamiento, y por eso mismo los pocos que hay son horrendos. O en la ficción. Llegaron los asesinos hasta la Laguna Negra, agua transparente y muda que enorme muro de piedra, donde los buitres anidan y el eco duerme, rodea. Agua clara donde beben las águilas de la sierra, donde el jabalí del monte y el ciervo y el corzo abrevan. Agua pura y silenciosa que copia cosas eternas, agua impasible que guarda en su seno las estrellas. Padre, gritaron, al fondo de la laguna serena cayeron, y el eco, Padre, repitió de peña en peña. La sequedad del clima influye en el alma soriana, pues le falta esa dulzura, esa ternura, esa suavidad de los países húmedos, y el entusiasmo y la exaltación de las tierras cálidas. El resultado es que el habitante de Soria es como su clima, duro y tenaz. La mujer soriana, como la de toda Castilla la Vieja, es poco femenina. Contribuye a ello, en primer lugar, las condiciones del clima y, en segundo lugar, el género de vida que lleva, pues en muchas partes trabaja como los hombres en el campo. Trilladoras, a la trilla en carros de emperadoras vencedoras, sobre tablas crujidoras, a la trilla trilladoras. El paisaje de la vieja Castilla tiene la nitidez, la claridad y la transparencia de toda meseta elevada. El cielo despejado le inunda de luz, la sequedad de su aire le da diafanidad, los óxidos metálicos de sus tierras y las menudas plantas de sus cereales le dan fuertes colores y los muchos accidentes del terreno le brindan variedad pintoresca de sus formas. Todo esto hace del paisaje de la vieja Castilla y por lo tanto del paisaje soriano un paisaje sobrio, fuerte, rico de color, de luz y de amplias perspectivas. Ya lo dijo Ortega, no es verde, sin duda, pero es en cambio un panorama de coral y de oro, de violeta y de plata cristalina. Los campos verdes retardan el compás del corazón. Pues bien, aquí en Castilla encontrarán el paisaje incendiado que no existe en Europa. Aquí, los campos rojos y áureos ponen los pulsos al galope. Más aún, la plenitud a que llega cada color convierte a los objetos todos, tierras, edificios, figuras, en puros espectros vibratorios, exentos de pesadumbre y corporeidad. Es un mundo para la pupila, un mundo aéreo e irreal, que como las ciudades fingidas por las nubes crepusculares, parece en cada instante expuesto a desaparecer, a borrarse, a reabsorberse en la nada. Castilla, sentida como irrealidad visual, es una de las cosas más bellas del universo. Ortega también dedicó un artículo a Pepe Tudela. Pepe Tudela vuelve a la Mesta, salió publicado en El Sol el 30 de octubre de 1921 y hemos traído también un extracto del mismo. No será indiferente a los amigos de José Tudela notificarles que éste se va a hacer ganadero. Es Pepe Tudela un muchacho soriano que vino a Madrid para estudiar carrera. Hizo luego oposiciones al cuerpo de archiveros y, habiendo triunfado en ellas, se reintegró a la provincia maternal como jefe del archivo de Hacienda. Durante sus años madrileños, Tudela ganó la amistad de nuestros hombres de letras y ciencias, cautivó a críticos e historiadores del arte y fue auxilio miembro de la tertulia que en El Gato Negro gobierna con mano hábil don José María Soltura. Yo siempre había estimado su gesto sencillo y discreto, su culto dedicado a las cosas excelentes y una como sanidad moral
que emana de su persona. Por todo ello me ha complacido, después de algunos años, volver a hallar este verano en una excursión que desde Soria hice a la altura de Numancia. Vuelvo al campo. He arrendado una dehesa y el mes que viene, para comenzar, echo 100 cabezas de granado. ¿Acaso no sospecha usted todo lo que esto significa para mí? Es haber hallado la calma moral y un centro de segura gravitación a mi existencia. Al tornar a esta tierra mía, a la pequeña ciudad campesina, inspeccionada perpetuamente por los cerros inmediatos, el caos se ha ido ordenando, la inquieta y contradictoria diversidad de ideas y deseos se ha simplificado, y una inquietud directriz, volver al campo, presta rumbo firme a mi vida. Y es el caso que otros paisanos míos, después de haber estudiado carreras en Madrid, hacen lo mismo que yo y se sienten animados de idéntica ilusión. Pertrechados con una preparación científica de la que hasta ahora ha carecido el campesino, reharemos la ganadería y mejoraremos el campo. Así habló Pepe Tudela mientras descendíamos de la colina arqueológica camino de Soria. Este amigo mío soriano vuelve a educar su persona en la eterna y fecunda ley del campo. Con vaga desazón de envidia, le entreveo que trashuma en los prados serranos, bajo la comba faz de lo azul, detrás de sus merinas, que avanzan dando corcovos por las viejas cañadas de la Mesta, guiadas por los moruecos y los solemnes carneros adalides. Ortega y Gasset, a Pepe Tudela. Hablamos de Ortega, hablamos de sus amigos madrileños, de todos los que venían. Ya los hemos citado, venían y les acogían en su casa y les hacían de cicerones y les daban de comer y les trataban muy bien. En esta casa. En esta casa, en este jardín, Cecilia y Pepe. Inés es muy experta en el archivo de Ortega y Gasset. Inés, cuando acabó sus estudios de filosofía y aparte de sus trabajos constantes organizando el archivo familiar, se hizo bibliotecaria y estuvo 30 años manejando toda la biblioteca personal de José Ortega y Gasset, así que ella sabe mucho de este tema. Luego trabajó en el Instituto de Cultura Hispánica, lo que ahora se denomina el Instituto de Cooperación Iberoamericana. Era jefa de los cursos para hispanoamericanos. En realidad, su trabajo docente ha sido constante y solo cuando se jubiló y ya se pudo dedicar a cuidar a su madre, a Cecilia, pues parece que aflojó un poco el acelerador, pero Inés Tudela siempre ha estado activa y no hay más que verla ahora mismo aquí sentada con nosotros. Gracias, Inés, de nuevo. Queremos hacer mención a la persona que creemos que ha estudiado de una manera más profunda la figura de José Tudela a través de un libro que se titula José Tudela, la persona y los paisajes, si no recuerdo, Isabel Goch, la persona. Porque ha venido y realmente estamos muy orgullosos de haber conocido tu libro, de que estés aquí con nosotros y bueno, de habernos proporcionado todo el trabajo de investigación que has hecho relativo a la familia Tudela y a Pepe Tudela como el estandarte de ella. Así que gracias por venir, gracias por tu trabajo. Inés, Isabel dice que gracias a ti ha podido recopilar toda esa historia en ese libro. La verdad es que Inés algún día nos dejará pasar al archivo personal de la familia y nos quedaremos allí a vivir unas cuantas semanas. Bueno, ya que está la tarde fría, ¿no? Y estamos hablando un poco de paisajes, de entorno yo creo que podríamos acabar, si no te parece mal, Inés, nos tienes que decir tú que sí o que no. Podemos acabar leyendo a Antonio Machado. Podemos acabar con Machado de nuevo, hacer un poco un sándwich de lo que hemos empezado, vamos a girar y vamos a utilizar además una música de Carlo Domeniconi que se titula Coyumbaba, que casualmente en traducción significa pastor de ovejas. Así que estamos rodeados de todos los elementos del paisaje que queríamos para poner a Pepe Tudela, el humanista, el buen hombre,
aquí para vosotros, a vuestra disposición. Mediaba el mes de julio. Era un hermoso día. Yo, solo por las quiebras del pedregal, subía buscando los recodos de sombra, lentamente. A trechos me paraba para enjugar mi frente y dar algún respiro al pecho jadeante. O bien, ahincando el paso, el cuerpo hacia adelante y hacia la mano diestra vencido y apoyado en un bastón, a guisa de pastoril callado, trepaba por los cerros que habitan las rapaces aves de altura, hollando las hierbas montaraces de fuerte olor, romero, tomillo, salvia, espliego. Sobre los agrios campos caía un sol de fuego. Un buitre de anchas alas con majestuoso vuelo cruzaba solitario el puro azul del cielo. Yo divisaba lejos un monte alto y agudo, y una redonda loma cual recamado escudo, y cárdenos alcores sobre la parda tierra, harapos esparcidos de un viejo arnés de guerra. Las serrezuelas calvas por donde tuerce el Duero para formar la corva ballesta de un arquero en torno a Soria. Soria es una barbacana, hacia Aragón, que tiene la torre castellana. Veía el horizonte cerrado por colinas oscuras coronadas de robles y de encinas, desnudos peñascales, algún humilde prado donde el merino pace y el toro arrodillado sobre la hierba rumia, las márgenes de río lucir sus verdes álamos al claro sol de estío, y silenciosamente lejanos pasajeros tan diminutos, carros, jinetes y arrieros. Cruzar el largo puente y bajo las arcadas de piedra ensombrecerse las aguas plateadas del Duero. El Duero cruza el corazón de roble de Iberia y de Castilla. Oh tierra triste y noble, la de los altos llanos y yermos y roquedas, de campos sin arados, regatos ni arboledas, decrépitas ciudades, caminos sin mesones y atónitos palurdos sin danzas ni canciones que aún van abandonando el mortecino hogar como tus largos ríos, Castilla, hacia la mar. Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus andrajos, desprecia cuanto ignora. Espera, duerme o sueña. La sangre derramada recuerda cuando tuvo la fiebre de la espada. Todo se mueve, fluye, discurre, corre o gira. Cambian la mar y el monte y el ojo que los gira. Pasó. Sobre sus campos aún el fantasma yerta de un pueblo que ponía a Dios sobre la guerra. La madre en otro tiempo fecunda en capitanes, madrastra es hoy apenas de humildes ganapanes. Castilla no es aquella tan generosa un día cuando mi Cid Rodrigo el de Vivar volvía, ufano de su nueva fortuna y su opulencia, a regalar a Alfonso los huertos de Valencia. O que tras la aventura que acreditó sus bríos, pedía la conquista de los inmensos ríos indianos a la corte. La madre de soldados, guerreros y adalides que han de tornar cargados de plata y oro a España, en regios galeones, para la presa cuervos, para la lid leones. Filósofos nutridos de sopa de convento contemplan impasibles el amplio firmamento, y si les llega en sueños, como un rumor distante, clamor de mercaderes, de muelles de levante, no acudirán siquiera a preguntar ¿qué pasa? Y ya la guerra ha abierto las puertas de su casa. Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus harapos, desprecia cuanto ignora. El sol va declinando. De la ciudad lejana me llega un armonioso tañido de campana. Ya irán a su rosario las enlutadas viejas. De entre las peñas salen dos lindas comadrejas, me miran y se alejan huyendo y aparecen de nuevo, tan curiosas. Los campos se obscurecen.
Hacia el camino blanco está el mesón abierto al campo ensombrecido y al pedregal desierto. Nuestro español bosteza. ¿Es hambre, sueño, hastío? Doctor, ¿tendrá el estómago vacío? El vacío es más bien en la cabeza. La España de charanga y pandereta, cerrado y sacristía, devota de Frascuelo y de María, de espíritu burlón y de alma quieta, ha de tener su mármol y su día, su infalible mañana y su poeta. El vano ayer engendrará un mañana vacío y por ventura pasajero. Será un joven lechuzo y tarambana, un sayón con hechuras de bolero, a la moda de Francia realista, un poco al uso de París pagano y al estilo de España, especialista en el vicio al alcance de la mano. Esa España inferior que ora y bosteza, vieja y taur, zaragatera y triste. Esa España inferior que ora y embiste cuando se digna usar la cabeza. Aún tendrá luengo parto de varones amantes de sagradas tradiciones y de sagradas formas y maneras.
florecerán las barbas apostólicas y otras calvas en otras calaveras brillarán, venerables y católicas. El vano ayer engendrará un mañana vacío y por ventura pasajero. La sombra de un lechuzo tarambana, de un sayón con hechuras de bolero. El vacuo ayer dará un mañana huero. Como la náusea de un borracho ahito de vino malo, un rojo sol corona de heces turbias las cumbres de granito. Hay un mañana estomagante, escrito en la tarde pragmática y dulzona. Otra España nace, la España del cincel y de la maza, con esa eterna juventud que se hace del pasado macizo de la raza. Una España implacable y redentora, España que alborea con un hacha en la mano vengadora, España de la rabia y de la idea. Mas el doctor no sabía que hoy es siempre todavía. Gracias. Y para acabar, Tudela en Tudela. Tudela en Tudela, Gerardo Diego. Antes de conocerme a mí, de saber que existía, conociste a mi hermano, Tudela en Tudela. Qué 3 sílabas mágicas, qué bien prometen nobleza musical, aristas, luz de prisma. Y el joven jesuita, aún en grado filósofo, tan niño, tan sabiendo querer, tratar a niños, te recordaría siempre. Y tú, despierto, absorto, vivacísimo, le situabas a él, rubio, pasiego, feliz de Ebro y de Duero entre el rebaño. Jugabas con el brillo de sus lentes y la promesa sin porqué del apellido. Yo era en el muelle un raquerillo de 6 anfibios años. De él aprendiste tú, como yo luego, a adivinar adultas plenitudes en los semblantes vírgenes, rosados. Caracteres destinos, tú serás rey, como un Shakespeare o un Lope. Tú serás sombrerero, marino, agricultor, alumbrador de pozos artesianos.
Es el don del dramaturgo, del clínico de almas, del maestro. Y tú ejerciste la maestría sin profesarla en pabellón adjunto, museo, archivo, biblioteca y la universidad vasta de la vida. Por eso, aunque te fuiste, tu verbo sigue siendo estar, estar, estar con los tuyos, con nosotros. Muchas gracias. El letrerío. Gracias. Elena de Nicolás, Susana Gómez Redondo, yo mismo Lucas Carava. Gracias por venir, por aguantar este rato con nosotros. Gracias. Gracias Inés, gracias familia. Mil gracias. Gracias familia Tudela. Gracias a Álvaro, nuestra mesa. Gracias a Fátima que nos ha arreglado el día. Gracias a vosotros. Gracias.